En Palco. Muchísimas gracias, Juan Pablo, por conversar con nosotros sobre tu tercer libro, Esquirlas de la Rabia, que lo tengo aquí en mis manos, voy a aprovechar de mostrarlo. Es un libro que tiene cerca de 300 páginas, reúne 8 cuentos, yo lo estoy leyendo, estoy más o menos en la mitad, me ha gustado muchísimo, me ha ayudado a reflexionar sobre, porque en realidad hace una crítica a la masculinidad, a la sociedad, al estilo de vida, es muy interesante y ya vamos a hablar de este tema en mayor profundidad durante la entrevista, pero primero cuéntanos cómo estás. No, muy bien, muy bien, muy contento de estar aquí contigo, y agradecido de este espacio, de poder conversar sobre mi libro y sobre literatura. Feliz. Maravilloso, felicitaciones, tremendo libro. Y bueno, tú comenzaste primero con el mundo de la poesía, en 2008 publicaste un poemario, después publicaste un libro más de corte académico, de investigación, y el año pasado lanzaste Esquirlas de la Rabia. ¿Cómo se da este giro desde la poesía a la escritura de cuentos? ¿Por qué quisiste probar con los relatos y por qué específicamente quisiste abordar el tema de la masculinidad, esta crítica a la masculinidad? A ver, creo que siempre me ha gustado la poesía, leerla sobre todo, y escribirla finalmente era un ejercicio eh, más bien natural, ¿no? Fluían algunas cosas y ese primer libro tuvo un poquito también entre fortuna y casualidad. No era algo que yo me hubiese programado, pero venía trabajando en talleres, eh, estamos hablando más de 10 años, ¿no? Atrás, y finalmente se da ese poemario. Yo sigo escribiendo poesía, me gusta escribirla, no necesariamente publicarla. Tengo por lo menos para 2 o 3 libros más y quisiera publicar poesía. Sin embargo, los relatos siempre han sido algo que tiene un sentido más profundo. No es que la poesía no lo tenga, pero en el relato hay una intención de, como tú dices, de poder mostrar algunas cosas que si bien en la poesía están presentes, en el caso del relato, es de mostrar, de denunciar, de interpelar, de incomodar a quienes leen, ¿no? Y ahí es donde aparecen varias temáticas que están en distintos niveles. Está la historia, que es el relato en sí mismo, que me importa, por supuesto, es literatura, pero también hay varias otras capas que me interesa a mí construir en conjunto. Es un cuestionamiento, es una conversación en relación a cómo los hombres construimos y necesitamos de construir la masculinidad, entre otras cosas, ¿no? Claro. Y bueno, para que la gente te conozca un poco, tú eres máster en ética, diversidad y equidad de género. Esta especialidad que tienes, ¿cómo te ayudó en el proceso creativo, en la construcción de personajes y en el cómo abordar este tema? En esa observación del entorno, de los modelos de vida, eh, que es muy filosófico, siempre me ha interesado desde ahí, surge en particular esta especialización, ¿no es cierto? Los temas globales, el género, la inclusión, como una materia que me moviliza, ¿no? Me moviliza a mostrar, mira, esto es lo que estamos haciendo, me gustaría que por lo menos lo revisáramos, ¿no? Claro. Y todos estos relatos tienen voces masculinas, también la historia transcurre en diferentes épocas, desde los 80 hasta la actualidad. Por ejemplo, en el primer relato, el automovilista, el personaje es un hombre machista, arribista, que tiene una buena situación socioeconómica, es gerente, y cree que todo lo puede conseguir con dinero. Cree que también la gente que es pobre lo es porque quiere. ¿Cuál es la crítica que tú quisiste transmitir en este cuento? Sí, es un cuento muy elaborado en ese sentido, con muchas observaciones que a lo largo de mi vida he ido tomando y reflexionando. Y claro, en este caso es una representación, el sujeto es una representación de un modelo de vida que además es en general, yo diría valorado, ¿no? Es una especie de modelo de éxito. Además de ser un modelo de vida, es un modelo de éxito. Hay una aspiración muchas veces a conseguir las cosas que ese personaje relata, que además no lo relata él, ¿no? Lo relata una especie de conciencia, ¿no? Es una segunda voz, una segunda persona, mejor dicho, que está hablándole a sí mismo, ¿no? Que
que por un lado lo alimenta en le refuerza ciertas cosas, pero también lo expone en su intimidad de ese auto, que va manejando por una autopista urbana, justamente también modelo de éxito de una ciudad que también pretende serlo, ¿no? Encerrada bajo la tierra, encerrada en el auto, encerrado en sí mismo, muestra como también ese modelo de éxito no cuida o descuida, mejor dicho, cosas fundamentales, incluso para el mismo personaje, como son sus hijos, como es su familia, el valor de lo humano dentro de todo eso, ¿no? Que lo percibe, pero más como aprendido, que repite, pero que no es coherente, ¿no es cierto?, con el modelo de vida que está desarrollando. Y eso lo quise mostrar ahí de manera bien brutal, porque en el fondo es una cárcel de oro, ¿no? En la cual está autoconstruido ese personaje. No lo ve. Cuando lo ve cuando se mira a sus ojos, ¿no? En el espejo retrovisor, que ve lo pasado, ¿no? El retrovisor ve lo que ya pasó. Tanto esos elementos están presentes en ese diseño de ese relato. Sí, es bien interesante ese cuento. Y en el segundo, que se llama Segundo B, ahí tú narras la historia de un grupo de estudiantes de un colegio católico y cuyo protagonista se siente traicionado, porque por ejemplo entra a estudiar medicina cuando en realidad él quería estudiar algo más relacionado con la literatura, pero lo hace por exigencias de su padre, pero ya en la adultez eso le incomoda y le genera cierto vacío. Ahí quisiste criticar esa masculinidad que tiene miedo de hacer lo que quiere por el que dirán o por las presiones de la sociedad. Sí, hay una crítica a la masculinidad definitivamente. Aparecen modelos de construcción de esa masculinidad que son muy iniciales, ¿no es cierto?, en la vida de una persona, en este caso en la vida de un hombre, lo que es el colegio. En esos primeros espacios de socialización del género, aprender a ser hombre es así de brutal, como aparece en ese relato. Creo que ahí hay una primera capa, pero también me interesaba mucho en ese cuento hacer un paralelo con lo que estaba pasando en Chile en el inicio de los 90, fines de los 80, inicio de los 90, en lo que se llama la transición a la democracia, porque el Cabezón Estrada, que es el protagonista de este cuento, me parece a mí que está hecho a sí mismo en la medida de lo posible, que era un poco la frase icónica de ese proceso, ¿no? Eh, una, una construcción así de un país como la del propio Estrada, súper bien intencionada, incluso con esfuerzo, con trabajo. Estrada es un buen alumno, pero es la historia en el fondo de las traiciones a sí mismo también, de finalmente hacer lo correcto por sobre ser, ¿no es cierto? Más que ser, hacer lo que es correcto en este caso para un sistema político, en paralelo con la historia, ¿no es cierto?, con el proceso en Chile, con su padre que representa estos valores más conservadores y también consigo mismo porque tiene miedo. Y ahí hay otro elemento que cruza, yo diría, todo el volumen, que es trabajar las emociones en los hombres, la discapacidad emocional que hemos construido o que hemos mantenido en esa construcción de género los hombres, donde nos cuestan las emociones y el miedo es una emoción que no nos permitimos. Y hay un punto bien crítico en ese cuento donde el protagonista cede ante ese miedo, ¿no? Y se protege en la medida de lo posible, ¿no? Quiere supervivir, y finalmente no desarrolla lo que quiere. Y cuando lo ve al tiempo, ¿no es cierto? Al final, estamos spoileando, pero al final hay una mirada retrospectiva, ¿no es cierto? Él dice que en el fondo se compara con una cerámica, ¿no? Rota, que aunque la arregle queda pisada, ¿no? Eh, Esa es un poquito la historia del segundo. Es bien compleja en el sentido de los elementos que ahí quise que confluyeran. Sí, yo creo que con ese cuento varias personas se van a sentir identificadas. Y otro cuento que a mi parecer también Es aborda de esta época. como, sí, sí. Y otro cuento que yo creo que también refleja un poco esta poca facilidad que tienen los hombres para transmitir las emociones, lo que sienten, es el relato El tiempo entre dos ríos, que cuenta la vida de estos jóvenes universitarios que se hacen amigos inseparables durante la universidad, pero ya cuando se insertan en el mundo laboral toman distancia
y después toman contacto cuando uno de ellos se enferma, pero ya no vuelve a ser lo mismo, porque esa amistad se había enfriado. ¿Por qué tú crees que aún en pleno siglo XXI los hombres tienen esta dificultad para expresar lo que sienten, o que incluso a veces les da miedo o no les gusta que los vean llorar, algo que es tan normal? Sí, porque justamente es una construcción de género. La masculinidad que además se entiende como algo único, cosa que ya es algo imposible, ¿no es cierto? Somos una diversidad esencial, cada uno y cada una es distinto, ¿no? Y distinta a otros. Sin embargo, la construcción del género tiende a homogeneizar una manera de ser y también una manera de aceptar y de aceptarse. Eh, y creo que en finalmente esa conversación, esa relación, estos dos ríos, ¿no es cierto?, que van paralelos, ¿no es cierto?, pero que finalmente terminan separados por el tiempo, por las circunstancias, por la vicisitud, por la muerte, eh, es en el fondo la representación de, de todos los elementos que ponemos finalmente los hombres, los seres humanos en general creo, pero los hombres en particular, cuando no somos capaces de sobrellevar la experiencia, y la experiencia tiene emociones, ¿ah? Y preferimos más bien dejarlas a un lado, ¿no es cierto? De modo de no mostrarnos vulnerables ante algo que es absolutamente natural. Tú decías llorar. También la enfermedad, también la muerte es algo que nos puede pasar. Y por lo tanto estamos muy mal preparados en ese sentido, pensando que sí lo estamos, mostrando fortaleza, mostrando una, una estructura sólida, una habilidad que es esencial en los seres humanos, sobre todo ante esos temas. Eh, y por eso lo evitamos, ¿no es cierto? Esos dos cuentos están relacionados. El segundo B es de los 80, fines de los 80, principios de los 90. Parte el relato, a pesar de que es extenso en el tiempo, parte en los 90 también, y también toma un poquito esos elementos como adolescentes, ¿no es cierto? Adolescentes, de adolecer cosas, ¿ah? Como un país de una democracia adolescente, de hombres que adolecemos de los recursos de asumir y enfrentar nuestras emociones, ¿ah? Y aún doliéndonos, como nos duele, ¿no es cierto?, la pérdida de una amistad, una amistad que se muestra, ¿no es cierto?, en el relato tremendamente férrea, ¿no? Aún eso es posible destruir o preferir ante el reconocer, ¿no es cierto?, la vulnerabilidad y pedir perdón, por ejemplo, que creo yo que es una manera de reivindicarse, ¿no es cierto?, que podemos tener. Sí, mira, es súper interesante esa analogía que haces entre la masculinidad y la transición a la democracia, así que recomendado todos estos cuentos, pero también hay relatos que son sobre temas más actuales, por ejemplo, incluiste un cuento sobre el estallido social. ¿Por qué decidiste abordar ese tema? Hay dos relatos que hacen alusión, creo yo, a la vida social. Uno, absolutamente directo, frontal, evidente, que entiendo el que me estás preguntando, pero también me interesa mostrar y señalar, dejarlo como una pista, que hay que Ojo de Pez, también hay una referencia más metafórica, ¿ah? Pero también al estallido. En el caso del cuento Requiem parecido, ¿no es cierto? Que es una especie de carta al padre, ¿no? Que hago coincidir, me interesaba mucho mostrar cómo la herida no resuelta, ¿no es cierto?, de una dictadura feroz, especialmente la herida de la verdad, de la justicia, de cuántas personas desaparecidas, asesinadas, eh, no resuelta, ¿no es cierto? Esta humedad que está a veces aparece en las paredes, que pensamos que se puede pasar con una mano de pintura, pero al tiempo vuelve a aparecer. Y el estallido social, en el fondo, como es humedad que no resuelta, vuelve a aparecer, ¿no? La estructura, la base, en este caso de un Chile que también aparece en esa crítica, ¿no es cierto? Construido muy moderno, esa imagen que se construyó en los 90, ¿no es cierto?, de jaguares, de muy modelo exitoso, pero que pareciera estar construidos como de marquesina, ¿no es cierto?, como algo poco sólido en las bases.
Eso es lo que quiero mostrar y lo muestro con un personaje también, un personaje hombre acongojado, con otra emoción, ¿no es cierto? Además de la tristeza, ahí aparece la rabia justamente, y cómo la rabia es una emoción que no atendida en su momento, no canalizada en su momento, es capaz de destruir, es capaz de castigar, y eso aparece, ¿no es cierto?, en distintos relatos, tanto él como víctima de un sistema, como él también tomando manos. Sí, mira, yo todavía no llego a Ahí esos la dejo para relatos. que... Sí, el enganche. Sí, yo todavía no leo esos relatos, pero con todo lo que me acabas de decir voy a tener más ganas de leerlo. Así que hoy me va a tocar esa lectura. Y bueno, son relatos bien Estupendo. profundos. ¿Te significó harta investigación? Sí, me gusta trabajar mucho los relatos. Yo creo no ser un virtuoso de la escritura, no me siento así. Eh, por lo tanto, trabajo mucho en los textos, tanto desde lo formal como desde el contenido que está, y me interesa quizás por formación académica, que básicamente ha sido toda mi vida, he estado siempre en formación. Soy muy riguroso de que los conceptos que aparecen ahí tengan al menos una base de autores que lo han planteado, o incluso mis propias reflexiones, mostrarlas ahí con cierto rigor, aunque sean propias y no sean producto de un ejercicio académico, pero con cierto rigor. Por lo tanto, siempre hay mucha vuelta, mucha investigación, mucha lectura, pero yo diría que estos relatos son finalmente un producto si fuese una investigación, ha sido una investigación a lo largo de mi vida, ¿no? Creo que era algo que fueron saliendo, los reordenamos con la editorial también, hicimos un trabajo editorial ahí de selección, tú dijiste, son casi 300 páginas, son 265 creo, eh, habían 3 o 4 cuentos más y 100 hojas más, algo así, que por supuesto las dejamos fuera, porque creo que había ya un material suficiente ya de todo este recorrido de vida que he hecho, donde se recogen todas estas opciones, estos estudios, estos planteamientos, estas tesis, ¿no? Que están aquí puestas en este otro material que es el relato literario. Y tengo entendido que uno de los relatos tú lo estás convirtiendo o ya lo convertiste en novela y que eso podría publicarse, ¿es así? Más o menos. Me encanta que digan eso porque es un relato que yo le tengo muchísimo cariño. Qué raro que suena eso, pero es así. Hay relatos que uno se encariña más que con otros. El último relato de este volumen que se llama Rainer, así es el título, pero tiene además un entre paréntesis, ¿no es cierto? Que es la soledad gregaria de un poeta, o la soledad gregaria de un poeta, que ya hay un mensaje ahí, algo poético, pero hay un mensaje de lo que se quiere decir. Eh, Ese cuento, ¿no es cierto?, habla un poco de la búsqueda de sí mismo, y nuevamente, la búsqueda de sí mismo no solo en lo intelectual, en lo racional, sino también en la experiencia, en la vida, en la emoción. Eh, y ese relato nunca aparece Rainer, o por lo menos no aparece formalmente Rainer. No quiero, este cuento sí que no lo puedo spoilear, pero muchas personas, gente crítico, reconocidos que desde su muy buena onda, no sé, pues estoy pensando en Rodrigo Pinto, ¿no es cierto? La misma Ángeles, la misma editorial, ¿no es cierto? Me han dicho, esto es para una novela. Pero yo venía trabajando de antes en una novela que el personaje es Rainer, y que parte de la historia de Rainer toma elementos de este relato, que es algo que a mí en términos estilísticos me interesa. Y hay una novela que está terminada sin editar, sin publicar, por supuesto, que se llama, bueno, todavía no sé su nombre, mejor no lo digo, pero es la historia de Rainer. Y ahí Rainer es personaje, ahí aparecen, es un poeta de Valparaíso, entonces aparece todo ese entorno porteño, bohemio, de recitales poéticos que hoy día se están volviendo a dar, pero que se perdieron con la pandemia. Mucho de esa vida de los 80, de los 90, de los 2000, ¿no es cierto? Un resurgimiento, ¿no es cierto?, de esa cultura de la calle. Ahí está todo eso presente, pero en Valparaíso, ¿no? Yo viví en Valparaíso, entonces tomé muchos de esos elementos para ese relato y para la novela. Ojalá que alguna editorial se interese y la podamos publicar.
Sí, ojalá que pronto se la podamos ver ahí en las librerías. Éxito con ese proyecto. Y supe, Juan Pablo, que a ti te Gracias. costó encontrar, de nada, supe que te costó encontrar una editorial, que le escribiste como a 100 editoriales, y me gustaría saber si este proceso ocurre en general o tú crees que es más por el tema que abordaste. Ay, es verdad, yo creo que no solo a mí, yo creo que en Chile el mercado editorial, no me gusta esa palabra, pero bueno, si se le llama, eh, es difícil y es difícil para las propias editoriales, estoy muy consciente de eso, trabajo como consultor con organizaciones y veo las dificultades que incluso organizaciones grandes tienen para administrarse en sus recursos, en sus decisiones estratégicas en un mundo tan cambiante, etcétera, etcétera. Entonces, soy muy consciente de la dificultad de las editoriales que además son pequeñas organizaciones para poder apostar, ¿no es cierto?, a autores desconocidos y sobre todo con una propuesta, creo yo, que quizás en la superficie está un poquito fuera de la tendencia, ¿no es cierto? Creo que hoy día y en buena hora hay una apertura a escritores más jóvenes, a mucho más escritoras, ¿no es cierto? Las mujeres tuvieron, ahí han estado por siglos, ¿no es cierto?, fuera de las grandes tendencias, no son publicadas, nunca fueron publicadas. Hoy día creo que es un momento, ¿no?, de resurgimiento de todo eso y de mostrar todo eso. Pero eso, por supuesto, es un sistema, ¿no es cierto? Lo que entra no permite que otra cosa entre o quede fuera. Eh, al final, creo yo que la posibilidad de publicar con Gluck y con Das Capital me va a permitir, creo yo, esto que tú me has preguntado, que tú has visto, que siento que es una propuesta escritural que a lo mejor en forma, en estructura, en las primeras capas se puede ver un poquito fuera de lo que hoy día, a juicio de la tendencia, puede ser lo que interese, y mostrar estas otras capas más profundas que creo que están súper en boga, ¿no es cierto? La masculinidad hoy día no solo es un tema en boga, es un tema necesario, un tema que éticamente debería ser súper imperativo, o la crítica política más profunda, qué sé yo. Yo creo que es una propuesta interesante para la lectura hoy día y creo que esta publicación, y por eso agradezco mucho a, a Duque Ediciones, ¿no es cierto?, a Tania Encina, a la misma Mariana Alex que me ayudó a difundir, el que crean en este trabajo y hayamos publicado este libro y se pueda promover. No tengo un interés ni económico, ni de fama, ni de nada de eso detrás, sino me interesa mostrar lo que escribo y ofrecerlo a los lectores y a las lectoras. Sí, qué bueno que hayan editoriales que le den espacio a este tipo de escritura y a estas temáticas que son tan importantes y que lamentablemente no se abordan tanto. Y Juan Pablo, ¿cómo te ves tú? ¿Cómo te proyectas como escritor? ¿Te gustaría volver a escribir cuentos en un futuro? Mi objetivo en la escritura es seguir haciéndolo, seguir mejorando mi escritura, seguir aprendiendo, pese a que toda mi vida me he dedicado a aprender, creo que cada vez uno siente que le falta más por aprender, por leer y juntos leer, escribir. Eh, y yo siempre he escrito, tengo, como te decía recién, si yo tratara de hacer rápidamente una edición o una idea, tengo menos 4 o 5 libros pendientes ahí, como tú dijiste, no solo en literatura, en poesía, en relatos, en novelas, sino también algunas otras cosas más en el ámbito del ensayo, la filosofía. Eh, y me veo seguir haciéndolo. Lo que me encantaría es que con este impulso y también te agradezco a ti en eso, Carmen, y a todo el medio que representa, poder difundir esto. Me encantaría seguir publicando. Entonces, espero que suceda y así me veo. Éxito en eso, ojalá que se vengan más publicaciones. Y cuéntanos, Juan Pablo, ¿cómo y dónde se puede adquirir este libro, Esquirlas de la Rabia? Bueno, Esquila de la Rabia es un conjunto de 8 relatos, como decía recién, de Gluck, libros de Das Capital Ediciones, ¿no es cierto? Y que está distribuido por Liberalia, está en librería Lolita, está en Metales Pesados
de La Barra y de Alameda, está ahí en el Draxor, ¿no es cierto? Está en Altamira, está en Catalonia, está en Librería Proyección, está en la Librería La Católica, en el Fondo de Cultura Económica, está en varias librerías, quizás no las más grandes, pero están varias de estas otras que son más de barrio, que son más de nicho. ¿Ah? La Ulises también se me queda. Así que bueno, y está en Busca Libre también, se puede pedir, ¿ah? Por internet y te llega a tu casita. Maravilloso. ¿Y por ahora solamente está en formato Y, físico? ¿hay alguna idea, no es cierto? Aquí está en formato físico, ¿no es cierto? ¿Hay alguna idea también de hacerlo en su momento tipo audiolibro? Yo soy voluntario de la Biblioteca Ciegos, ¿ah? Y tengo, y estoy leyendo, ¿no es cierto?, el libro para que quede en un formato de audio, pero es para la Biblioteca de Ciegos. Me gustaría que quedara también como audiolibro para otras personas que lo puedan requerir, pero eso todavía no, no lo hemos definido. Hoy sería buenísimo que estuviera para todo público, pero ya que esté para las personas ciegas, también es una tremenda opción. Y antes de finalizar, Juan Pablo, nos gustaría que pudieras invitar a la gente a leer tu tercer libro, Esquirlas de la Rabia. Bueno, yo me pongo muy contento cuando alguien dice que lee mi libro, y por lo tanto es una invitación a que me hagan contento, a que me hagan feliz. No, creo que es un buen volumen en términos de que en la lectura te vas a entretener. Creo que son historias que nos remiten a épocas de Chile, a épocas de nuestras vidas, en forma, en el lenguaje. En los 80 está hablado como en los 80. Hay en eso un ejercicio también ahí. Creo que hay harta entretención, pienso yo, pero también permite una reflexión y generar conversaciones, en tu entorno, con tus amigos, en tu familia, contigo mismo. Me parece que es una invitación entretenida para lo que queda del verano o para el año, ir leyéndolo de a poquito, por cuentos, por relatos, y muy encantado de que si quieren también contactarse y conversar sobre los cuentos, yo feliz. Para mí el relato se construye con los lectores y las lectoras. Hoy maravilloso. Ahí yo creo que más de alguno va a cobrar la palabra. Muchísimas gracias, Juan Pablo. Ha sido un placer conversar contigo, también leer tu libro y mucho éxito en todos los proyectos que se vienen. Que estés muy bien. No, pues te agradezco mucho a ti, Carmen, y a todos a esta entrevista, y disponible para lo que quieras, aquí en adelante. Y bueno, muchas gracias por el espacio, de verdad. A ti, ahí estamos en contacto. Un abrazo, que estés bien. Igualmente. Chao.